Gracias por estar una vez más con nosotros en Sin Esquemas. En la entrega de hoy tendremos el gratísimo placer de compartir una muy interesante y oportuna conversación con el doctor Luis Ortega, psiquiatra, director del Centro Psiquiatra Infanto Juvenil, director del Centro Sick Kids y también director de la unidad de crisis, de intervención en crisis del Hospital Santo Socorro. Con él vamos a conversar de un tema de mucha actualidad y de mucha importancia en los últimos años, que ha venido preocupando no solamente a los que de una forma u otra, los niños, los jóvenes, los adolescentes, perdón, que sufren algún tipo de patología, sino también a todo el entorno que les rodea. Vamos a conversar de la salud mental. Doctor, ¿cómo se siente? Todo bien, gracias por invitarme a hablar sobre este tema que es extremadamente importante en este país. Sin dudas que en los últimos años, y ya bastante, porque no podemos decir que son 3, ni 4, ni 5, diríamos en los últimos 10 o 15 años, se ha ido profundizando aún más la concientización de la necesidad del cuidado de la salud mental. A usted, que trabaja con una parte tan importante que son nuestros niños y nuestros adolescentes, ¿qué podemos decirle a nuestro público televidente que llama más la atención a un padre, a una madre, ante la necesidad de acudir a un médico, en este caso un psiquiatra, para que le evalúe y pueda ayudar a la familia a darle seguimiento a lo que está ocurriendo con el niño? Mira, en nuestra sociedad y en el mundo siempre ha habido un mito sobre la salud mental y lo que tiene que ver con los niños y el adolescente. Las personas antes, hace 30 años, 20 años, creían que las enfermedades de salud mental eran exclusivamente de adultos o de viejos, esas demencias, esos problemas de ir. Y aunque tenían esos pacientes, esos niños, esos adolescentes que tenían algún tipo de salud mental, ellos lo que hacían era que lo aislaban, lo escondían, no lo querían expresar. Gracias a la pandemia, se ha desnudado un poco las sociedades y hemos comenzado a ver todas las patologías mentales que ya íbamos, como usted dice, como observando, diagnosticando y tumbando esos mitos y esos prejuicios que había. Esos prejuicios que habían antes con la salud mental y los niños. Un niño pequeño se puede deprimir después de los 6, 7 años, un adolescente se puede intentar quitar la vida, incluso es la segunda causa de muerte después de los accidentes de tránsito, más que cualquier otra enfermedad. Entonces es importante que nosotros identifiquemos qué es lo que está pasando con nuestros hijos y buscar a tiempo una ayuda para poder evitar, porque también es otro mito creer que las enfermedades mentales no son prevenibles y no son tratables. Entonces pasa un niño con un déficit de atención, que es muy frecuente, un déficit o un trastorno del espectro autista, y creemos que ya estamos condenados a que mi niño no va a ser un niño común o normal, o no va a tener objetivos. Creemos que eso se va a pasar mañana y dejamos 1 mes, 2 meses, 3 meses, 1 año y 2 años, entonces la atención oportuna hace más difícil incluso la posible recuperación, o por lo menos mejorar un poco en esa problemática. Sí, la negación en los padres, especialmente cuando hay un paciente con trastornos neurocerebrales, ¿no? O neurodesarrollo, como puede ser el espectro autista o cualquier otro, también lo hacen con algunas enfermedades neurológicas. Ese tiempo es vital para nosotros poder diagnosticar y comenzar a tratar, porque luego vemos que en adolescentes, los pacientes y se han hecho estudios en lo que es Estados Unidos y Europa, los pacientes que llegaron a estimularse tempranamente y los que no, es mucha la diferencia lo que hace en el desarrollo cerebral a nivel de la adolescencia, y es lamentablemente un tiempo que si lo perdemos no lo podemos recuperar. Doctor, es indiscutible que este tipo de problemas en relación a la salud mental en niños y adolescentes, en países como los nuestros, donde lamentablemente la respuesta de parte de políticas públicas no es tan, vamos a decir, no cubre real y efectivamente como debiera cubrir. Y más en los casos de la inmensa mayoría de países como el nuestro, que son personas con escasos recursos, que
no tienen la posibilidad de no solamente, porque yo creo que lo he oído usted hablar, de que no solamente debemos acudir al psiquiatra de niño infanto juvenil o al psicólogo cuando vemos algún síntoma. Claro. Debiéramos hacerlo como lo hacemos para otras cosas, para simplemente saber cómo vamos. Y si yo no he podido ver algo, el especialista, el psiquiatra o el psicólogo lo puede ver. ¿Qué real y efectivamente hace falta porque una familia de escasos recursos no va a tener en la mente llevar a un niño a chequearlo simplemente porque quiere hacer algo para prevenir? Preventivo, exactamente. Ok, mire, es muy importante eso porque yo siempre digo en todas las entrevistas que yo hablo sobre las políticas públicas y el tener la varita mágica de cada quien. Los políticos o las personas, muchas veces ni siquiera son médicos, intentan arreglar la situación desde su creencia de que tienen la verdad. Entonces cada quien hace una política pública aparte, no se organizan y entonces los pocos esfuerzos o los muchos esfuerzos que hay se diluyen entre yo pongo un centro allí, yo hago una política allí, entonces no hacen una política conjunta, no hacen una valoración, una auditoría de los objetivos, una auditoría de lo que estamos haciendo, unos protocolos conjuntos. Entonces cada quien ponen un centro de estimulación en la Luperón, pero también ponen un centro de... Son más bien reacciones mediatistas. Totalmente. Entonces, eso mismo que hace la sociedad lo hacen las personas. Entonces, claro, el nivel educativo es muy importante para poder saber que hay un problema de salud mental. Por lo tanto, en nuestros barrios, si nosotros no vamos, por ejemplo, aquí no hay psiquiatría comunitaria. Aquí debería haber una psiquiatría comunitaria y cuando hay un problema en una casa, tanto de adultos como de niños, poder ir a la casa, porque esas personas, la mayoría de esas personas que están en las comunidades, en los barrios, no van a ir a un psiquiatra, tanto por el desconocimiento académico como por sus creencias. Y en otros casos también por la falta de capacidad de acudir económicamente, claro, aunque sí, sea gratis, de una forma u otra. La madre o el padre en sectores empobrecidos, tomarse el tiempo de 2 o 3 horas, quizás esperar que le atienda un niño, y a veces más, le dicen, bueno, yo no puedo, y simplemente lo dejo ahí, lo traigo en un cuarto. Exactamente. Lamentablemente eso es lo que sucede. Eso es así. Y no solamente en la salud mental, en todo lo que es la salud, si organizamos las consultas, si eficientizamos los recursos, vamos a tener una mejor respuesta de la población. Pero como muchas veces no lo eficientizamos bien, entonces las citas son muy lejos, duran mucho tiempo, entonces la madre y el padre que tienen que trabajar para poder subsistir esa familia, pues se le hace muy incómodo y una vez a la semana a llevar a un niño, a un adolescente, por ejemplo, en la mañana, que muchas veces en los hospitales no hay consultas de tarde, y prefieren perder la salud de su hijo al sustento de su casa. Entonces es un problema muy grande. Doctor, ¿en qué momento o en qué situación se hace necesario que el referimiento vaya del psiquiatra al psicólogo o del psicólogo al psiquiatra para determinado tipo de patología? Porque sabemos que hay casos donde debemos ir directamente al psiquiatra. Y el psiquiatra refiere al psicólogo para la parte terapéutica, ¿verdad? Algo así. Claro. Y en otros casos, el paciente va por síntomas claros, donde el psicólogo puede notar que hay elementos ahí ya de tipo, vamos a decir, anatómicos, neurológicos, que el psiquiatra que debe tratar. Mira, eso es un debate, eso es una polémica entre dos áreas, ¿no? Psicología y psiquiatría. En otros países lo tienen mucho más claro que aquí, pero lo ideal es que el psiquiatra sea el primer contacto para saber por dónde va la cosa, porque el psiquiatra hizo medicina primero, por lo tanto, tiene una base más amplia para poder diagnosticar, y si es una parte psicológica, pues derivar al psicólogo. El psicólogo, además de que trabaja sin fármacos, es mucho mejor cuando trabajan conjuntamente. Claro. Ahora, una patología psiquiátrica sin psicólogo no tiene sentido, no lo vamos a mejorar. O sea, la parte psicológica y psicoterapéutica es tan importante o más que
que la farmacológica. Lo que sí es para un proceso correcto, vamos a decir, mi recomendación es primero ir al psiquiatra y él da un amplio más de lo que tiene que ver con una visión más amplia, completa. Pero es importante también saber que el psiquiatra no es el primero que ve el paciente. Es el pediatra que tiene que primero ver la situación, porque el pediatra lo ve continuamente. Desde que nace, lo ve una vez al mes, durante los primeros 6 meses, luego lo ve al año. Y el pediatra, sin ser especialista en el área neurológica, el área no tiene la capacidad de percibir debería tenerlo porque en su formación debe rotar por salud mental para poder identificar esas condiciones a tiempo y poder comenzar, porque es muy importante saber que los padres confían en el pediatra, no confían en el psiquiatra, no confían en el psicólogo, porque son niños y son adolescentes. Y el pediatra es su médico de siempre. Y el pediatra es parte de su familia. Entonces, si los pediatras no identifican a tiempo las condiciones, entonces retrasan la intervención. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Es la política, deberían ir por ahí. Pediatras y profesores son los 4 ojos que nosotros necesitamos para referir al paciente. La verdad, no nos importa mucho si mandan al psicólogo o al psiquiatra primero. Yo considero que primero es el psiquiatra, es el mejor. Pero si lo mandan al psicólogo y el psicólogo tiene su capacidad bien de trabajo, pues él, si ve alguna señal, lo va a mandar al psiquiatra. Doctor, antes de pasar a nuestra primera pausa, nosotros quisiéramos también que nos ayude lógicamente al público televidente para conocer en cierta medida cómo debe ser el manejo del entorno que de una forma u otra rodea al paciente en las distintas manifestaciones de problemas de salud mental. Son cosas diferentes. O sea, un entorno ante un niño con espectro autista es diferente al entorno ante un niño o un adolescente con problemas de depresión o con problemas de ansiedad o con problemas de agresividad. ¿Es así o no? Esa parte vamos a analizarla inmediatamente después de un par de minutos y continuamos esta interesante conversación sobre salud mental orientada esencialmente hacia nuestros niños y adolescentes con el doctor Luis Ortega.